Bueno, justo antes de la interrupción les estaba mencionando que en estos cubos tenemos, y en estas coordenadas, porque son coordenadas rectas, tenemos unos vectores que inciden y que salen de esto que es un cubo infinitesimalmente pequeño. Al ser infinitesimalmente pequeño, las aristas tienen una magnitud y esas magnitudes son muy pequeñas. Miren, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Bueno, como estamos hablando de vectores que inciden, que salen de estos cubos, es probable, es posible también realizar un balance de energía de estos sistemas. Recuerden la clase pasada, ¿qué es un balance de energía? Es la contabilidad de la energía que ingresa, la energía que sale, la energía que se genera, y todo esto es igual a la energía que se almacena, a la energía que se acumula o se almacena. Entra, sale, genera y acumula. Bueno, esto lleva signo negativo, esto puede, como puede ser negativo, puede ser positivo. Para no complicarme, en la mayor parte de todas estas ecuaciones, la energía que se genera va a tener signo positivo. Y bueno, la que se acumula, pues siempre va a tener signo positivo. Entonces aquí tendríamos que esto es energía que entra. ¿Qué ingresa a estos cubos? Mire, aquí está, energía que ingresa. ¿Qué se genera al interior de este cubo? Aquí está. Esta es la energía en forma térmica que se genera en este cubo. ¿Y qué sale de cada uno de estos cubos? Pues está contabilizado aquí, miren. Energía que sale de cada uno de estos cubos. Y esto es igual a la energía que se acumula al interior de este cubito. ¿Vale? Bueno, en fin. Miren que estos términos son los términos del balance de energía, y este balance de energía pues lo vimos justo en la clase pasada. Contemos todas las formas de energía que ingresan a este sistema. ¿Qué ingresa a este sistema? Q sub X, Q sub Z y ¿dónde está Q sub Y? Miren, aquí está, ¿vale? Y cada uno de estos vectores. Entonces, cada uno de estos vectores se agrupa en los términos de la energía que ingresa. Ahora bien, contemos la energía que sale. ¿Dónde está representada la energía que sale? La energía que sale está aquí, aquí y aquí. Es el calor en dirección o en el sitio X más delta de X. En estos términos, la energía que sale, que tiene signo negativo, está contabilizada aquí. En todos estos términos. Ahora bien, ¿cómo se contabiliza el calor, el posible calor que se genera aquí? Tengo que multiplicar cada uno de los valores de estos calores, el delta de X, delta de Y y delta de Z. Están aquí. ¿Sí? El volumen. Miren que al multiplicar X por Y por Z tendría el volumen de este cubo, que es muy pequeño. El volumen es delta de X por delta de Y por delta de Z. Bueno, entonces, si multiplico el volumen por la generación volumétrica, esto se llama generación, este Q con un punto se llama generación volumétrica. De calor. ¿Cómo podría generar calor en un sistema? Por ejemplo, en una resistencia térmica, agregándole calor. Por ejemplo, con una reacción química exotérmica, ¿vale? Se podría hablar de una generación volumétrica de calor. Entonces, esta generación va multiplicada por el volumen de este elemento finito, de este elemento tan pequeño aquí, ¿vale? Entonces, observen, ya tengo energía que entra, energía que sale y energía que se genera
todos contabilizados. Bueno, en esta ecuación, en esa segunda ecuación ahí. Ahora, bueno, entra, generate, out, sale, y ST es storage. Entonces, esto es la energía almacenada. ¿Dónde está contabilizada esa energía? Está aquí. ¿Sí? Y esta ecuación es, surge del producto de la masa por C sub P. En termodinámica la veíamos como masa por C sub P por delta de T. Pero llevada a estos términos diferenciales, esta ecuación se tiene que transformar. ¿Qué es la masa? La masa, miren cómo se transforma. La masa es la densidad por el volumen. La densidad por el volumen es la masa. C sub P, pues, es una propiedad termofísica. Este delta de T, como estamos hablando de términos diferenciales, lo transformamos y hablamos de la variación. Por eso este término está asociado a los balances en estado transitorio, ¿sí? Porque en estado transitorio estamos hablando de una variación respecto al tiempo. En el caso de transferencia de calor es la variación de la temperatura respecto a esta T minúscula, que es el tiempo. Ahora, como el volumen de este elemento finito es delta de X, delta de Y y delta de Z, pues nos encontramos con que esto es la densidad, miren, aquí está, esto es el C sub P, el calor específico, esto es delta de la variación de la temperatura respecto al tiempo, que está aquí, ¿sí? Y esto de aquí surge del volumen de este pequeño cubo. Ahora bien, lo que acabamos de ver en las diapositivas pasadas son ecuaciones que me permiten calcular estos vectores de transferencia de calor. Miren, este es el vector total, no es el flux de calor, es el vector total, ¿vale? ¿Cómo se calcula este calor total? Se multiplica menos K por la variación de temperatura respecto a X multiplicado por el área de transferencia. Tomemos como ejemplo este dato, el calor, este vector calor en dirección X, y ya pues esto los pueden deducir ustedes. ¿De dónde surge esto? Mira. O bueno, quedaría más claro si tomamos este Q sub Y. En fin, mira. Este Q sub Y se mira más claro en la gráfica. Q sub Y es este vector de transferencia de calor. ¿Sí? Ahora, como estoy hablando de este vector de transferencia de calor, ¿cuál es el área de transferencia de este vector? El área de transferencia es el área transversal, el área que está haciendo 90 grados aquí. ¿Cómo se calcula esta área? Sería esta altura, que es delta de Z, y esta base, que es delta de X, perdón. Y este es Q sub Y, recuerden, lo acabé de cambiar para que quede mejor aquí presentado. Entonces, Q sub Y es igual a menos K por el área por la variación de temperaturas respecto a la distancia Y, que es la misma dirección de la transferencia de calor. Bueno, estos términos, delta de Y, delta de Z, delta de X, delta de Z y delta de X, delta de Y, corresponden a cada uno de los valores de las áreas de transferencia de calor. Bueno, ahora, cuando el flux de transferencia de calor o el flujo de calor atraviesa esta superficie, queda modificado, cambia de manera infinitesimalmente pequeña. Esto habla de un calor en un punto específico del espacio, Z más delta de Z, X más delta de X, Y más delta de Y. ¿Cómo mido esas variaciones o cómo las caracterizo?
El calor que sale aquí es igual a Q más la variación del calor respecto a delta de X multiplicado por delta de X. Y así con cada uno de los vectores que salen de ese cubo. Miren. 1, 2 y 3. Bueno. Entonces, la energía generada, pues ya les dije que es Q' por las coordenadas, y esto es la energía almacenada, que pues ya lo vimos acá. En este balance que tenemos en la parte superior, esto de aquí, y con este conocimiento, con estas ecuaciones, con esta de aquí y estas de esta zona, de aquí llegamos a esta ecuación. Como pueden ver, esa ecuación habla de unos términos diferenciales. Ahí, esa ecuación de Fourier se va a transformar en la segunda ecuación de Fourier, que ya tiene otros términos. Bueno, miren, aquí está. Cada uno de estos términos es Q, delta de X, delta de Y. ¿De dónde surgió esto? A ver, ¿cómo se los explico de mejor manera? Mira, por ejemplo, observen o tomemos el caso del vector X. El vector X o en dirección de X, lo que ingresa es menos K por delta de Y, por delta de Z, por delta de T sobre delta de X. ¿Vale? Esto es lo que ingresa en la dirección X. ¿Qué sale? ¿Qué sale de aquí? Sale esto, mira. Entonces sale. Y esto lleva signo negativo. Sale menos Q sub X más delta de Q sub X sobre delta de T, delta de X, delta de X. Bueno, como esto es algebraicamente lo mismo, esto de aquí es, recuerden, esto es Q sub X. Al restar Q sub X menos Q sub X, ¿sí? Estos términos se cancelan y me queda solo este término de aquí, que es lo que está aquí. Bueno, ahí estoy obviando un poquito la naturaleza de los signos, pero observen que al restar estos dos solo me queda este término de aquí y eso se repite con la coordenada Y, eso se repite con la coordenada Z y todos los otros términos siguen siendo iguales. Ahora, como este parámetro a su vez es la conductividad por delta de temperatura sobre delta de X, observen que cada uno de estos términos es Q en cada una de las direcciones respectivas. Esto es Q sub X, Q sub Y esto de aquí es Q sub Z más el calor generado y es igual a ρ por C sub P por la variación de temperatura respecto al tiempo. Aquí hay una manipulación algebraica que estoy obviando y es que toda la ecuación se está dividiendo entre este término. Delta de X, delta de Y y delta de Z. Bueno, toda la ecuación se está dividiendo entre eso y estoy simplificando de esta manera. Y esta ecuación es importante, por eso está en otro color. Y este es el momento de, bueno, ¿cuál es ya la maldita fórmula? Pues esta es la maldita fórmula. Esa es la fórmula que me permite calcular la variación de la temperatura respecto a una distancia X con todos los términos de generación de calor almacenado, en fin. Bueno. Esta ecuación a su vez tiene algunas simplificaciones. Cuando hablo del estado estable, esto se hace cero. Y cuando hablo de que no hay generación de transferencia de calor, esto se hace cero.
Es decir, esta ecuación se puede simplificar básicamente con dos palabras. Estado estable, donde esto se hace cero, y cuando no hay transferencia de calor, esto se hace cero. Bueno. Pasando a la siguiente diapositiva, observen que aquí tenemos las ecuaciones de difusión de calor ya divididos entre la conductividad térmica. Observen que la conductividad térmica aquí, miren, como K es una constante, sale de esta derivada y aquí tendría la derivada respecto a X de la derivada de la temperatura perdón, estoy haciendo aquí una letrica fea. Entonces, respecto a delta de T sobre delta de X, el resultado de esta función, de esta ecuación diferencial, de esto que corresponde a la naturaleza de las ecuaciones diferenciales es K por delta de T. Esto sobre delta de X al cuadrado, ¿vale? Y esto es lo que vamos a encontrar en la presentación. Miren, aquí está. Simplificada toda esa ecuación. Bueno, dividida entre la conductividad y ya ejecutadas esas derivadas. Entonces, la segunda derivada de la temperatura respecto a X más la segunda derivada de la temperatura respecto a Y más la segunda derivada de la temperatura respecto a Z más el calor generado dividido entre la conductividad es 1 sobre alfa. ¿Y quién es alfa? Es la difusividad térmica. Aquí ingresa en juego esa propiedad termodinámica que se denomina la difusividad térmica. Bueno, y esta es la ecuación completa y simplificada. Y en esta ecuación, miren que todo esto se está haciendo cero. ¿Por qué? Porque esta es la ecuación para estado estable. Bueno, tengan presente estas dos ecuaciones en la solución de algunos ejercicios que voy a tener planteados en un taller. Bueno, ahora, esas ecuaciones se pueden simplificar aún más cuando hablo de solo la dirección X, de solo la dirección Y, de solo la dirección Z. Ahorita creo que, bien o mal, están teniendo ya noción de por qué el calor, las ecuaciones más simples corresponden al calor en una dirección específica, bien sea en la dirección radial, bien sea en la dirección X, o bien sea, sí, en dirección radial o en dirección X. Eso simplifica absolutamente estas ecuaciones. Bueno, sigamos entonces. Las coordenadas cilíndricas. No voy a explicar otra vez estos procesos porque es muy engorroso comenzar nuevamente a explicar digámoslo, el balance de dónde sale. Pero aquí se repite lo mismo, miren. En coordenadas cilíndricas se toma una pequeña porción, un elemento infinitesimalmente pequeño que es atravesado por vectores de transferencia de calor en dirección radial, en dirección de phi, ¿sí? Y en dirección longitudinal z. ¿Por qué lo hacemos en estos términos? Porque un punto en el espacio en coordenadas cilíndricas se define por, primero, esta R, que es la distancia de este eje Z. Esta altura, que es Z. Esto es R, esto es Z. Esto me define estos puntos. Y este giro, este ángulo que hay aquí, se llama phi. Y estas tres coordenadas se denominan coordenadas cilíndricas. Y como la naturaleza de estas coordenadas es diferente a las coordenadas cartesianas, porque aquí ya nos encontramos con otros aspectos diferentes, ¿sí? Que ya tienen que ver con la trigonometría, con el manejo trigonométrico que se pueda dar
de estas ecuaciones con cálculos de hipotenusa, con el cálculo de arcos geométricos, en fin, aquí hay una variación total, hay un revuelco total de las cosas. Chat. Profe, a mí no me aparece la pantalla de la presentación. Respecto a esa pregunta, Miguel, está en el chat. Está en el chat de aquí. Continuando nuevamente con nuestra charla respecto a las ecuaciones diferenciales que caracterizan la transferencia de calor, abordamos el problema de las coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces este es un elemento finito, ¿sí? En el cual se evalúan precisamente esos balances. Nuevamente nos vamos a encontrar con energía que entra, energía que sale, energía que se almacena, energía que se genera, ¿sí? Hay varias cosas. Bueno, entonces aquí nos vamos a encontrar nuevamente con esos flujos de calor. Voy a avanzar ya para hablar de la ecuación en sí que nos interesa. Bueno, miren, aquí encontramos los componentes, los diferentes componentes de la ecuación ya simplificados. Y hay que explicar primero que R, Z y Φ hacen alusión a unas coordenadas, ¿vale? Específicas. K sigue siendo la conductividad térmica. Y aquí estoy hablando de la variación de la temperatura respecto a la variación del ángulo phi. Y el ángulo phi tiene que ver con esas coordenadas precisamente cilíndricas. Bueno, entonces aquí tenemos estos elementos ya simplificados. Y aquí tenemos 1 sobre el radio derivada respecto al radio y a su vez de K, que es la conductividad térmica, por R por delta de T sobre variación de R. Y así con cada coordenada. Miren, aquí está la coordenada R, que es esta de aquí. Aquí está la coordenada Φ, que es esta de aquí. Y aquí está la coordenada Z, que es esta de aquí. ¿Esto qué es? Calor generado. Esto de aquí, ¿qué es? El calor almacenado, ¿vale? Y esto va a tener nuevamente una simplificación. Ah, perdón. Esto también lo puedo simplificar, ¿vale? Diciendo, listo, si no hay generación de energía, esto se hace cero. Y si no hay almacenamiento de energía, esto se hace cero. Pero esta ecuación es la importante de esta diapositiva, ¿vale? Bueno, las coordenadas esféricas son diferentes. Las coordenadas esféricas que están aquí ya tienen que ver con dos ángulos. Un ángulo se da en términos respecto al vector normal o al que sube, pues, al vector Z. Y otro ángulo se mide respecto a X. Miren, aquí las coordenadas esféricas contienen dos ángulos. Este Φ, este ángulo teta y este ángulo Φ. ¿Sí? Son coordenadas esféricas. Este R es la distancia del punto hacia el origen del sistema coordenado. Entonces, las coordenadas esféricas son R, Φ y teta. Y en esos términos, nuevamente, se hacen los balances de energía, se mide la energía que ingresa, la energía que sale, se mide además la energía que se almacena y además de eso se mide la energía que se acumula. Y pues aquí nos encontramos con esto. Miren, esto es la coordenada R. Esto es, miren aquí la trigonometría ya aplicada. La coordenada Φ. Esto de aquí es la coordenada teta. Esto es el calor generado y esto es el calor almacenado, ¿vale? Y estas ecuaciones hablan de la ecuación de difusión de calor en coordenadas esféricas. Ahora,
Si hay un concepto clave de la transferencia de calor y del uso de ecuaciones diferenciales en transferencia de calor, es el concepto de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera corresponden al valor de una función, en una coordenada específica. Y aquí tenemos que estas condiciones de frontera me permiten solucionar las ecuaciones diferenciales. Bueno, una ecuación diferencial contiene la ecuación así y la condición de frontera. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3 condiciones de frontera. 3 condiciones de frontera. Por ejemplo, cuando nos encontramos frente a una temperatura de superficie constante, y estoy hablando de que esta temperatura, esta superficie tendría una misma temperatura Z, ¿sí? La condición de frontera me indica que el valor de la temperatura en una distancia Z, en una distancia X igual a 0, esto sería X igual a 0. Miren que X está creciendo en este sentido. En este punto, X igual a 0. Y para un tiempo específico T, la temperatura es TZ. T sub S, perdón. T sub S. Esa es una condición de frontera que se agrega a las ecuaciones diferenciales que hemos trabajado. Por otra parte, tenemos una condición 2 que se denomina flujo de calor en una superficie. Flujo constante de calor en una superficie. Nos lo encontramos aquí. Resulta que la condición A, que es flujo de calor finito, ¿sí? Tenemos un valor ya establecido, un flujo de calor que entra a nivel superficial a esta variable, que está aquí. Esta ecuación de frontera me dice que este flujo de calor es igual a menos la conductividad por la variación de la temperatura respecto a X en X igual a 0. Es decir, en este punto específico. Recuerden que X está variando en este sentido. Y esto se puede extrapolar a cada una de las coordenadas que tenemos pues en trabajo. Aquí pues hay un caso especial que es cuando esto es 0, es decir, cuando hablamos de una superficie adiabática o insular o aislada, ¿sí? Esto se hace 0, aquí la conductividad pasa a dividir y tenemos esta que es un subcaso de este caso específico, de estas flujos de calores constantes. Y finalmente, pues tenemos aquí una condición de convección en una superficie. Entonces, aquí nos encontramos que este calor aquí, en este punto, este flujo de calor, es igual a H por T infinito, que sería la temperatura que rodea esta superficie, menos la temperatura en esta superficie, este T sub S. Esto que está aquí, la temperatura en la coordenada 0 en un tiempo determinado T, ¿vale? Esta es una tercera condición de frontera. Bueno, entonces ahí tenemos esto ya lo vimos en Los Simpson. Los Simpson, ustedes saben que predice el futuro. Sí, esto ya estaba predicho en Los Simpson. Entonces, este soy yo. Y estos son ustedes. Miren. Alumnos. Yo. ¿Por qué les estoy hablando de las dimensiones y de los sistemas coordenados y de la difusión de transferencia de calor en estos escenarios? Bueno, muchachos, miren, la clase de hoy me despido,